El secreto de los reinos espirituales explicado. Escrito por el Justice, o Malcolm. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Alguna vez has sentido que hay más de lo que parece? No estás solo. Bienvenido al mundo invisible de los reinos espirituales. Es vasto, profundo y francamente alucinante. Es posible que lo hayas rozado en sueños o en un déjà vu. Ahora, profundicemos en estas dimensiones etéreas, exploremos sus orígenes, tipos y funciones. Descubrirás misterios de la reencarnación, la espiritualidad y la ciencia, y cómo coexisten. Juntos, ampliaremos su comprensión y cambiaremos su perspectiva de la vida. Si prefiere leer la versión del libro electrónico, visite oficinadeaudiolibros.es. Si aún necesita suscribirse al canal, promocione el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Lección 1. Reconociendo los reinos espirituales. Estás en el camino correcto cuando empiezas a reconocer la existencia de reinos espirituales. Es un paso que significa una profundización de la conciencia, un reconocimiento de que hay más en la existencia de lo que parece. Al aceptar la realidad de las dimensiones espirituales, estás ampliando tu comprensión del universo y tu lugar dentro de él. Ahora analicemos por qué es importante este reconocimiento. No estás simplemente aceptando un concepto, te estás abriendo a una nueva perspectiva. Este cambio de punto de vista puede producir conocimientos profundos sobre la naturaleza de la realidad y de uno mismo, mejorando su experiencia de vida en general. No estás viviendo simplemente en un mundo físico, estás participando en un cosmos más amplio e interconectado. Sin embargo, es crucial abordar esta exploración con respeto. Los reinos espirituales, por su naturaleza, son sagrados y se debe abordarlos con un sentido de reverencia. No se trata de explotar estas dimensiones para beneficio personal o por pura curiosidad. Se trata de comprender la interconexión de toda la vida y las profundas implicaciones que esto tiene para la forma en que vivimos e interactuamos con el mundo. Finalmente, recuerda que reconocer los reinos espirituales no significa que tengas todas las respuestas. Es un viaje de exploración y aprendizaje que requiere paciencia, humildad y una mente abierta. Se trata de buscar comprensión, no certeza absoluta. Te estás embarcando en un viaje que puede desafiar tus suposiciones, ampliar tus horizontes y profundizar tu aprecio por el misterio y la belleza de la existencia. Lección 2. Las creencias del reino espiritual. En su estudio de los orígenes de estas creencias, descubrirá un rico tapiz de pensamiento que abarca varias culturas y periodos de tiempo. La visión de los reinos espirituales no es una construcción moderna sino más bien un concepto atemporal profundamente arraigado en la conciencia humana. Desde la creencia de los antiguos egipcios en el campo de juncos hasta el concepto nórdico de los 9 mundos y la fe cristiana en el cielo y el infierno, encontrará una gran cantidad de interpretaciones diversas de estas dimensiones invisibles. Notarás que a pesar de sus diferencias culturales, estas creencias comparten un hilo común, la afirmación de que la vida no termina con la muerte física. En cambio, pasa a un estado de existencia diferente dentro de un reino espiritual. Esto brinda consuelo y un sentido de propósito a muchos, infundiendo optimismo frente a lo inevitable. Además, descubrirá que estas creencias han influido significativamente en las normas y comportamientos sociales. Han dado forma a códigos morales, han inspirado grandes obras de arte y literatura e incluso han dictado decisiones políticas. El poder y la influencia de estas creencias son innegables y reflejan el deseo innato de la humanidad de comprender los misterios de la vida y la muerte, y lo que hay más allá. Su exploración de estas creencias lo llevará a una comprensión más profunda de la condición humana y la búsqueda duradera de significado existencial.
Es un viaje fascinante que revela tanto sobre la psicología y la cultura humanas como sobre la naturaleza de los reinos espirituales mismos. A medida que profundices, encontrarás el concepto de planos astrales esperando tu exploración. Lección 3. El concepto de planos astrales. Al sumergirse en el concepto de los planos astrales, encontrará otra capa fascinante de sistemas de creencias sobre la vida más allá del mundo físico. Es un concepto ampliamente reconocido en la filosofía esotérica y las tradiciones espirituales. Esencialmente, se cree que el plano astral es un mundo invisible que existe junto al nuestro pero con una frecuencia vibratoria más alta. Es un lugar donde los pensamientos, sueños y emociones se manifiestan de forma tangible. Quizás te preguntes dónde se originó este concepto. El término plano astral se remonta a la literatura teosófica del siglo XIX, aunque la idea en sí se remonta a tradiciones antiguas como el hinduismo y el neoplatonismo. Estas tradiciones mantenían la creencia de que nuestras almas o conciencia podían existir y viajar fuera del cuerpo físico, a menudo durante el sueño o estados meditativos. Este viaje suele denominarse proyección astral. Es importante entender que el plano astral no es visto como un lugar físico sino más bien como un nivel de conciencia, un reino intermediario entre el plano terrenal y el divino. Los partidarios de esta teoría enfatizan que nuestros pensamientos y emociones pueden influir directamente en nuestras experiencias en el reino astral. Se ve como un reflejo de nuestro estado interior y sirve como escenario para el crecimiento y el autodescubrimiento. En resumen, el concepto de planos astrales proporciona una visión fascinante de las creencias sobre la existencia más allá del ámbito físico. A medida que profundice, encontrará un rico tapiz de teorías, cada una de las cuales ofrece una perspectiva única sobre las dimensiones espirituales de la realidad. Lección 4. Diferentes tipos de reinos espirituales. Explorando más a fondo, descubrirá que existen varios tipos de dimensiones metafísicas, cada una con sus características y entidades únicas. Estos reinos espirituales, descritos en muchos textos antiguos y tradiciones espirituales, abarcan diferentes niveles de existencia más allá de nuestro mundo físico. Primero, está el plano astral, un reino a menudo asociado con sueños y experiencias extracorporales. Es conocido por sus colores vibrantes, paisajes surrealistas y diversas entidades astrales. Aquí no está sujeto a las leyes de la física, en cambio, el pensamiento y la emoción dan forma a tu experiencia. Luego sigue el plano mental, una dimensión de conciencia superior. Es un reino de pensamiento puro, donde el conocimiento y la sabiduría son integrales. Es un lugar donde se produce un aprendizaje superior y un crecimiento espiritual, a menudo visualizado como una gran biblioteca o un lugar de aprendizaje. Más allá de eso está el plano causal, un reino de planos de vida y patrones kármicos. Es aquí donde se registran el viaje de tu alma y las experiencias de vidas pasadas. A menudo se visualiza como un río de luz, donde cada onda representa un evento o decisión de tu pasado. Por último, el plano espiritual es el nivel más elevado de existencia, donde prevalece la conciencia pura. A menudo se asocia con el amor divino, la unidad y la iluminación. Es un reino donde puedes encontrar seres iluminados o sentir una abrumadora sensación de paz e interconexión. Lección 5. El papel de la espiritualidad en la definición de ámbitos. Al comprender la esencia de estas dimensiones metafísicas, te darás cuenta del papel fundamental que desempeñan tus creencias internas y tu iluminación a la hora de darles forma. No se trata solo de doctrinas religiosas o brújulas morales, sino más bien de la energía espiritual que emanas, que en última instancia define tu conexión con estos reinos. Considera tu espiritualidad como un prisma único. La luz del universo lo atraviesa y se refracta en diversos reinos espirituales, cada uno de los cuales representa diferentes aspectos de tu yo más profundo. Tus pensamientos, tus emociones, tus creencias y tus acciones
Todos contribuyen a este proceso refractivo. No eres un receptor pasivo, sino un creador activo de tu realidad espiritual. Además, su crecimiento espiritual o iluminación no se trata solo de alcanzar un estado superior de conciencia. Es un viaje, un proceso continuo de refinamiento. A medida que evolucionas espiritualmente, también lo hacen los reinos con los que resuenas. Podrías conectarte más con los reinos del amor, la paz o la sabiduría, reflejando tu transformación interior. Pero no se trata solo de ti. Es un proceso colectivo, un viaje compartido. La evolución espiritual de cada individuo contribuye a la conciencia espiritual colectiva, dando forma al tejido metafísico de nuestro universo. Entonces, su viaje espiritual, su conexión con estos reinos, tiene un impacto más amplio de lo que imagina. Es fundamental, por tanto, abordar la espiritualidad con sentido de responsabilidad. No se trata solo de encontrar la paz o buscar la iluminación. Se trata de contribuir positivamente a la evolución espiritual de nuestro universo. Entonces, sigue explorando, sigue creciendo y recuerda, tu espiritualidad no solo está dando forma a tus reinos espirituales, sino que también está dando forma a nuestra realidad espiritual colectiva. Lección 6. Reinos espirituales, tu concepto universal. Descubrirá que este concepto no se limita a ninguna cultura o sistema de creencias, más bien, es una idea universalmente reconocida. La idea de los reinos espirituales está omnipresente en todo el mundo. Está arraigado en el tejido de muchas sociedades diversas, desde las religiones abrahámicas del Medio Oriente hasta las creencias animistas de las culturas indígenas. Verá, los reinos espirituales no son producto de la imaginación de una civilización singular. Son una interpretación del mundo y de la vida, una forma de darle sentido a lo inexplicable o lo misterioso. Se trata de comprender la conexión entre lo físico y lo metafísico, lo visto y lo invisible. Sin embargo, no existe una descripción única para estos ámbitos. En el hinduismo, los reinos espirituales se consideran diferentes planos de existencia, cada uno con características únicas. En el cristianismo existe el concepto de cielo e infierno. En el budismo, hay 6 reinos de existencia, desde los seres celestiales hasta los seres infernales. Es fascinante cómo, a pesar de las diferencias culturales y geográficas, existe una comprensión compartida de estos dominios espirituales. Es un testimonio del deseo innato de la humanidad de comprender la naturaleza profunda de la existencia, lidiar con cuestiones del más allá y buscar la iluminación espiritual. En esencia, el concepto de reinos espirituales es un lenguaje universal, una narrativa compartida que trasciende las fronteras culturales. Es una idea que resuena con el espíritu humano, sin importar de dónde seas o lo que creas. Es una parte integral de nuestra conciencia colectiva, un hilo común que entreteje el tapiz de la espiritualidad humana. Lección 7. La realidad de ángeles y demonios. Yendo más allá del concepto universal de los reinos espirituales, profundicemos en la realidad de los ángeles y los demonios, un tema fascinante que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Quizás te preguntes, ¿son reales los ángeles y los demonios? Es importante recordar que su perspectiva dependerá en gran medida de sus creencias culturales, religiosas y personales. Muchas religiones del mundo, por ejemplo, tienen fuertes convicciones sobre la existencia y el papel de estos seres en el ámbito espiritual. Se cree que los ángeles, a menudo representados como seres celestiales benevolentes, actúan como intermediarios entre Dios y los humanos, ofreciendo guía, protección y, a veces, mensajes directos de lo divino. Por otro lado, los demonios suelen ser retratados como entidades malévolas que causan caos, tentación o daño directo. Estas representaciones no son meros productos de la imaginación o el folclore, sino que están profundamente arraigadas en textos y tradiciones religiosas.
Sin embargo, también vale la pena señalar que muchas perspectivas seculares ven a los ángeles y demonios puramente como figuras simbólicas o metafóricas, que representan la dicotomía del bien y el mal dentro de la naturaleza y la sociedad humana. Al analizar estas perspectivas, queda claro que la realidad de los ángeles y los demonios es multifacética y se basa principalmente en creencias e interpretaciones personales. El respeto por estas diferentes opiniones es crucial cuando se debaten estos temas. Independientemente de si son seres literales o representaciones simbólicas, los ángeles y los demonios desempeñan un papel esencial en nuestro reconocimiento del reino espiritual. Esto nos lleva a considerar la intrigante interconectividad de los reinos físico y espiritual, que exploraremos en la siguiente sección. Lección 8. La interconectividad de los reinos físico y espiritual. Al sumergirse en la interacción entre lo físico y lo místico, descubrirá que es un concepto cautivador que une nuestro mundo tangible con el invisible. Esta compleja relación, a menudo explorada en diversos discursos filosóficos y religiosos, presenta un marco mediante el cual podemos descifrar las complejidades de nuestra existencia. Quizás te preguntes cómo se pueden interconectar estos dos reinos tan dispares, pero cuando profundices más, te darás cuenta de que no están tan separados como parecen. El reino físico es lo que percibes a través de tus sentidos, es táctil, visible y concreto. Sin embargo, el ámbito espiritual es más esquivo y a menudo está definido por creencias individuales y experiencias personales. Muchas culturas y religiones proponen que este reino espiritual influye en el físico y viceversa. Por ejemplo, en algunas doctrinas espirituales, se cree que las acciones físicas como la oración, la meditación o los rituales acceden al reino espiritual, provocando respuestas que se manifiestan en nuestra realidad física. Asimismo, los fenómenos físicos, como los desastres naturales o las enfermedades, a veces se interpretan como reflejos de condiciones o batallas espirituales. Es una simbiosis fascinante que desafía nuestra comprensión del mundo y nos impulsa a cuestionar los límites de nuestra percepción. A pesar de la dificultad de comprender esta interconectividad, es crucial para su comprensión holística de los reinos espirituales. A medida que lidia con estos conceptos, comenzará a apreciar la profundidad y amplitud de la interacción entre los reinos físico y espiritual. En última instancia, esta exploración allanará el camino para profundizar en la siguiente sección sobre la influencia de los reinos espirituales en la mente consciente. Lección 9. La influencia de los reinos espirituales en la mente consciente. Cambiemos ahora su atención al profundo impacto que las fuerzas invisibles pueden tener en su mente consciente. Los reinos espirituales, aunque invisibles a simple vista, influyen en tu conciencia de maneras sutiles pero significativas. Dan forma a tus pensamientos, emociones y, en última instancia, a tus acciones. No eres simplemente una entidad física, sino un ser complejo que opera simultáneamente en las dimensiones física y espiritual. A medida que viajas por la vida, interactúas continuamente con estos reinos invisibles. Estas fuerzas invisibles pueden guiarte hacia la autoconciencia y el crecimiento, o pueden llevarte a la confusión y la desesperación. Es crucial comprender que tienes el poder de elegir qué energías permites que influyan en tu mente consciente. Tu conciencia sirve como un puente que conecta tu existencia física con los reinos espirituales. Es a través de este puente que estas fuerzas invisibles ejercen su influencia. Pueden elevar o perturbar su estado mental y emocional, dependiendo de su naturaleza y su apertura hacia ellos. La influencia de los reinos espirituales en tu mente consciente no es un tema que deba tomarse a la ligera. Es un tema que requiere un análisis cuidadoso y respetuoso. Quizás necesites comprender plenamente la profundidad de esta interconectividad, pero reconocer su existencia es el primer paso para comprender los reinos. Lección 10. El misterio de la vida después de la muerte.
probablemente sientas curiosidad por el misterio de la vida después de la muerte, un tema que ha intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. Es una curiosidad natural, que surge de nuestro deseo inherente de comprender nuestro lugar en el universo. La muerte, en toda su incertidumbre, plantea preguntas sobre la naturaleza de la existencia, la esencia de la conciencia y la posibilidad de los reinos espirituales. A lo largo de la historia registrada, culturas de todo el mundo han desarrollado creencias y tradiciones en torno a la muerte y el más allá. Estas creencias, ricas y diversas en sus detalles, subrayan un anhelo universal de continuidad, una esperanza de que la vida, de alguna forma, persista más allá de la muerte física. Encontramos consuelo en la idea de una vida futura, un reino donde nuestra conciencia, nuestra personalidad, tal vez incluso nuestra alma, continúen existiendo. La ciencia, en su incesante búsqueda de comprensión, también se ha aventurado en este reino de misterio. Las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, se estudian con rigurosa curiosidad. Los informes sobre luces etéreas, sentimientos de paz y encuentros con seres queridos fallecidos, aunque subjetivos, ofrecen pistas tentadoras de lo que puede haber más allá. Sin embargo, a pesar de nuestros avances científicos, la otra vida sigue siendo enigmática, principalmente en un reino espiritual envuelto en misterio. Es una pregunta que todavía tenemos que responder definitivamente, un rompecabezas que todavía estamos resolviendo. Es un tema que exige respeto, paciencia y mentalidad abierta, mientras lidiamos con su complejidad. Al final, el misterio de la vida después de la muerte profundiza nuestra intriga en los reinos espirituales. Es esta intriga la que nos impulsa a la siguiente fase de nuestra exploración, el concepto de cielo e infierno. Lección 11. Exploración de los conceptos de cielo e infierno. Al explorar los conceptos de cielo e infierno, es fundamental abordarlos con una mente abierta, ya que las interpretaciones pueden variar mucho entre diferentes culturas y religiones. La fe cristiana, por ejemplo, a menudo describe el cielo como un paraíso lleno de paz y alegría y el infierno como un reino de sufrimiento eterno. Por el contrario, el budismo no necesariamente percibe estos reinos como lugares para recompensas o castigos en el más allá, sino más bien como estados mentales que uno puede experimentar en la vida presente. Es esencial considerar estas interpretaciones no como verdades definitivas sino como representaciones simbólicas nacidas de perspectivas culturales y religiosas. Son parte de la doctrina religiosa y parte de la brújula moral, que sirven para guiar el comportamiento humano en el mundo físico. En muchas culturas, la promesa del cielo y el miedo al infierno proporcionan potentes incentivos para una conducta ética. Sin embargo, también vale la pena señalar que estos conceptos no siempre se utilizan para imponer la moralidad. En algunas tradiciones espirituales, el cielo y el infierno se ven más como metáforas de estados internos de iluminación e ignorancia. Comprender estas diversas perspectivas puede profundizar su aprecio por la complejidad de los reinos espirituales. No se trata simplemente del paraíso y el castigo, sino de un rico tapiz de creencias que reflejan nuestras esperanzas, miedos e indagaciones más profundas sobre la naturaleza de la existencia. Al explorar estos conceptos, estás profundizando en un aspecto importante de la cultura y la espiritualidad humanas. En la siguiente sección, consideraremos cómo estos reinos espirituales han dado forma e influenciado a varias culturas y religiones alrededor del mundo. Lección 12. El impacto de los reinos espirituales en las culturas y religiones. Si analizamos cómo el cielo y el infierno han dado forma a las culturas y religiones de todo el mundo, descubriremos que estos conceptos han tenido profundos impactos en las normas sociales y los comportamientos individuales. Han servido como brújulas morales, guiando a las personas por senderos de rectitud y disuadiéndolas de cometer transgresiones. Esto ha esculpido normas sociales en todo el mundo, influyendo en las leyes y la ética que gobiernan las civilizaciones.
En el cristianismo, la creencia en el cielo como recompensa y el infierno como castigo ha influido significativamente en las enseñanzas morales de la religión. Descubrirá que esta creencia ha alentado a sus seguidores a vivir vidas virtuosas, promoviendo la paz, el amor y la bondad y al mismo tiempo disuadiendo actos de odio y violencia. El Islam comparte perspectivas similares, con el cielo, Jannah, representado como un lugar de eterna bienaventuranza y el infierno, Jahannam, como un dominio de tormento. Estas ideas han tenido un impacto significativo en las prácticas religiosas y las normas sociales de las culturas islámicas. En el budismo, los reinos del cielo y del infierno no son eternos sino parte del ciclo del samsara. Esto ha fomentado una cultura de atención plena y compasión, ya que cada acción podría afectar el renacimiento de uno. El hinduismo, con sus diversas interpretaciones del cielo, Svarga, y del infierno, Naraka, ha enfatizado la ley del karma, influyendo en la visión de la sociedad india sobre el destino, la justicia y la moralidad. Descubrirá que las representaciones de estos reinos espirituales no solo han dado forma a las enseñanzas religiosas, sino que también han permeado el arte, la literatura y la filosofía, reflejando e influyendo en las actitudes culturales hacia la vida, la muerte y la moralidad. En esencia, el cielo y el infierno continúan dando forma a nuestra visión del mundo, subrayando el impacto duradero de estos reinos espirituales en la cultura y la religión humanas. Lección 13. Experiencias personales con los reinos espirituales. Más allá de dar forma a sociedades y culturas enteras, estos territorios metafísicos también influyen profundamente en las vidas y experiencias personales de los individuos. Ya sea una sensación de conexión, un sentimiento de trascendencia o consuelo en tiempos difíciles, los reinos espirituales a menudo desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la comprensión personal. Es posible que usted mismo haya experimentado estos momentos, en los que la realidad parece torcerse y siente una conexión profunda con algo más grande que usted mismo. Considere las formas en que la espiritualidad puede guiar los viajes personales. El reino espiritual puede ser una fuente de consuelo, proporcionando una sensación de orden y propósito que trasciende el mundo físico. Cuando te enfrentes a las pruebas de la vida, puedes recurrir a estos territorios metafísicos en busca de consuelo y comprensión. Podrían ofrecerle una perspectiva que vea más allá de lo inmediato y abarque la inmensidad de la existencia. Además, las experiencias espirituales pueden ser transformadoras, remodelar su visión del mundo e influir en sus acciones. Por ejemplo, es posible que haya tenido una experiencia que lo llevó a la autorreflexión y, posteriormente, cambió su comportamiento o sus patrones de pensamiento. Estos momentos cargados de espiritualidad pueden revelar verdades profundas sobre usted y el mundo que lo rodea. En esencia, estos reinos espirituales son profundamente personales, únicos para las experiencias y percepciones de cada individuo. Pueden ser fuentes de consuelo, transformación y comprensión profunda. Sin embargo, también es crucial reconocer la diversidad de estas experiencias, ya que lo que es espiritualmente significativo para uno puede no serlo para otro. A medida que profundizamos en nuestra exploración, dirijamos nuestra atención a cómo estos reinos espirituales se manifiestan e interactúan en la sociedad moderna. Lección 14. Reinos espirituales en la sociedad moderna. Notarás que la sociedad moderna a menudo refleja estos territorios metafísicos de maneras inesperadas. Es como si los reinos espirituales, a menudo ignorados como intangibles o fantásticos, encontraran formas de filtrarse en nuestro mundo físico. Tomemos, por ejemplo, el auge de las prácticas de atención plena, el yoga y la meditación. Estas no son simplemente tendencias de acondicionamiento físico, sino que tienen sus raíces en antiguas creencias espirituales sobre la conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Ofrecen un camino hacia una conciencia más profunda, una puerta a los reinos espirituales, por así decirlo.
¿Has considerado alguna vez la popularidad de la curación con cristales y el uso de aceites esenciales? A menudo se los descarta como pseudociencia, pero para muchos sirven como conductos hacia los reinos espirituales. Se cree que los cristales, cada uno con sus propiedades únicas, canalizan la energía y fomentan la curación. Los aceites esenciales también son más que simples aromas agradables. Se utilizan en aromaterapia, una práctica que se basa en la creencia de que ciertos aromas pueden estimular la función cerebral, promoviendo la salud y el bienestar. Incluso nuestra literatura y nuestro arte reflejan reinos espirituales. La afluencia de libros, películas y obras de arte que exploran temas sobre el más allá, los ángeles, los demonios y la reencarnación dice mucho sobre la fascinación de nuestra sociedad por lo metafísico. Estas narrativas e imágenes no solo entretienen sino que también provocan el pensamiento y alientan la exploración de los reinos espirituales. Lección 15. El papel de la meditación en el acceso a los reinos espirituales. En la búsqueda de una conciencia más profunda, la meditación desempeña un papel crucial, ya que sirve como puente hacia dimensiones que a menudo no se ven en nuestra existencia cotidiana. A través de la práctica de la meditación, puedes calmar la mente, enfocar tu atención y acceder a los reinos espirituales que existen más allá del mundo físico. Es como un portal, accesible en cualquier momento, que puede transportarte a lugares invisibles, no oídos y no tocados por nuestros sentidos físicos. Pero ¿cómo funciona esto exactamente? Se cree que cuando meditas, te sintonizas con una frecuencia de conciencia diferente. Así como una radio capta señales de varios canales, tu mente, cuando está quieta y concentrada, puede captar impresiones de otras dimensiones. Quizás te preguntes, ¿no es la meditación simplemente una técnica de relajación? Bueno, sí y no. Si bien es cierto que la meditación puede ayudar a reducir el estrés y promover la relajación, esa no es su única función. También es una herramienta para la exploración espiritual. Cuando meditas, no solo estás calmando la mente, también lo estás abriendo a nuevas posibilidades y conocimientos. Es como pelar las capas de una cebolla y revelar las verdades más profundas que se encuentran en su interior. Mientras continúas meditando, no te sorprendas si comienzas a experimentar cosas que la sabiduría convencional no puede explicar. Es posible que tengas visiones, escuches voces o sientas sensaciones que no se corresponden con nada en el mundo físico. No tengas miedo de estas experiencias, abrazarlos. Son señales de que estás accediendo a los reinos espirituales y pueden ofrecer una visión profunda de la naturaleza de la realidad y tu lugar dentro de ella. Lección 15. El propósito de los guías espirituales. Habiendo explorado el papel de la meditación en el acceso a los reinos espirituales, profundicemos ahora en el propósito de los guías espirituales en nuestro viaje espiritual. Quizás se pregunte, ¿por qué necesitamos principios espirituales? Bueno, cumplen funciones fundamentales al guiarnos a través de las complejidades y misterios del mundo espiritual. Un guía espiritual, como un guía turístico en un país extranjero, le ayuda a navegar por territorios desconocidos del reino espiritual. Son como faros que proporcionan dirección en medio del mar, a menudo turbulento, de la exploración espiritual. Ofrecen sabiduría, perspicacia y una presencia tranquilizadora, lo que garantiza que no se pierda. Más allá de la orientación, los guías espirituales también actúan como maestros. No solo te muestran el camino, sino que te ayudan a comprenderlo. Iluminan aspectos del mundo espiritual que pueden parecer incomprensibles o intimidantes. Proporcionan enseñanzas que transforman la confusión en claridad, el miedo en coraje y la incertidumbre en certeza. Además, los guías espirituales pueden ayudar a facilitar el crecimiento y la transformación personal. Desafían tus perspectivas y te animan a enfrentar tus miedos y creencias limitantes. Te empujan a crecer, evolucionar y aprovechar tu máximo potencial.
Por último, los guías espirituales ofrecen apoyo emocional y psicológico. El viaje hacia la iluminación espiritual puede ser desafiante y estar lleno de pruebas y tribulaciones. Su guía está ahí para brindarle consuelo, aliento y comprensión durante estos tiempos de prueba. En esencia, el propósito de los guías espirituales es multifacético y abarca orientación, enseñanza, crecimiento personal y apoyo emocional. Son aliados invaluables en su búsqueda espiritual, que lo ayudan a navegar, comprender y crecer en medio del intrincado paisaje de los reinos espirituales. Lección 16. Explorando la idea del viaje del alma. Profundicemos en el intrigante concepto del viaje del alma, donde se cree que viajas más allá de los límites de tu cuerpo físico hacia otras dimensiones de la existencia. Esto no es un simple vuelo de fantasía, sino más bien una profunda práctica espiritual arraigada en la sabiduría antigua y la exploración metafísica moderna. En el corazón del viaje del alma está la creencia de que eres mucho más que tu forma física. Eres un alma eterna, capaz de trascender el tiempo, el espacio y las limitaciones físicas. Los defensores de esta teoría sostienen que durante el sueño o la meditación profunda, el alma puede separarse del cuerpo y viajar a otros reinos. Quizás te preguntes por qué querrías emprender un viaje así. Bueno, se dice que los viajes del alma ofrecen oportunidades incomparables para el crecimiento espiritual y el autodescubrimiento. Es una oportunidad para obtener sabiduría de planos superiores de existencia, revisitar vidas pasadas e incluso comunicarse con otras almas. Los críticos, sin embargo, argumentan que tales experiencias pueden no ser más que sueños vívidos o alucinaciones. Advierten contra dar demasiada importancia a experiencias subjetivas que no pueden verificarse objetivamente. Sin embargo, sus defensores responden que el viaje del alma, al igual que otras prácticas espirituales, es inherentemente subjetivo y personal. Se trata de crecimiento personal y autocomprensión, no de pruebas empíricas. Ya sea que sea escéptico o tenga una mente abierta acerca de los viajes del alma, es un concepto intrigante que desafía nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos. Mientras continúas explorando los reinos espirituales, considera estas perspectivas. A medida que pasemos al siguiente tema, profundizaremos en otro concepto profundamente entrelazado con el viaje del alma, la teoría de la reencarnación. Lección 17. La teoría de la reencarnación. Ahora estás entrando en el ámbito de la teoría de la reencarnación, donde se cree que tu alma no solo viaja, sino que también experimenta múltiples vidas. Este concepto postula que la vida no es un viaje de una sola vez, más bien, es un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Se cree que tu alma, la esencia de quien eres, continúa, aprende, evoluciona y crece a lo largo de innumerables vidas. La teoría de la reencarnación es venerada en muchas disciplinas religiosas de todo el mundo, como el hinduismo, el budismo y el jainismo. Se ve como un proceso de desarrollo espiritual, un viaje hacia la iluminación. En estas tradiciones, el karma, la ley de causa y efecto moral, juega un papel crucial. Se cree que tus acciones en una vida determinarán las circunstancias de la siguiente. Sin embargo, la reencarnación solo se acepta a veces. Los escépticos cuestionan la falta de evidencia empírica y la incapacidad de recordar vidas pasadas. Argumentan que la teoría no es comprobable y, por lo tanto, queda fuera del dominio de la investigación científica. Los partidarios contrarrestan esto señalando a los niños que afirman recordar vidas pasadas o los miedos y preferencias profundamente arraigados e inexplicables que podrían insinuar existencias anteriores. Independientemente de su postura, la teoría de la reencarnación ofrece una perspectiva única sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. Desafía nuestra comprensión de la conciencia y su permanencia, planteando preguntas profundas sobre la naturaleza de nuestra existencia. A medida que profundizamos en estos reinos espirituales, surge la pregunta,
¿pueden coexistir la espiritualidad y la ciencia? En nuestra siguiente sección, exploraremos esta intrigante intersección. Lección 18. ¿Espiritualidad y ciencia pueden coexistir? Continuando con nuestra exploración de la reencarnación, profundicemos ahora en un gran tema que seguramente despertará su interés. ¿Pueden coexistir la espiritualidad y la ciencia? Es un debate antiguo. La espiritualidad a menudo requiere la aceptación de lo invisible y lo no probado, mientras que la ciencia exige evidencia empírica para cada afirmación. Se podría pensar que están en desacuerdo, pero no nos apresuremos. Consideremos esto: algunos sostienen que la ciencia y la espiritualidad son simplemente dos caras de la misma moneda. Ambas son formas de entender el mundo que nos rodea. La ciencia busca explicar el cómo de nuestra existencia, mientras que la espiritualidad pretende explicar el por qué. No son necesariamente contradictorios, son complementarios. Estás mirando el mundo a través de dos lentes diferentes. Pensemos en la teoría del Big Bang. La ciencia lo explica como una explosión masiva que dio lugar a la formación del universo. Pero ¿qué pasa con los momentos anteriores? ¿Qué provocó este evento? Algunos podrían recurrir a la espiritualidad para encontrar respuestas a estas preguntas. Además, el campo de la física cuántica ha desdibujado la línea entre ciencia y espiritualidad. Conceptos como entrelazamiento y superposición desafían nuestra percepción de la realidad. ¿Hay implicaciones espirituales para estos descubrimientos científicos? Algunos ciertamente piensan que sí. Lección 19. Develando lo desconocido, crecimiento personal a través de la exploración espiritual. En la búsqueda del desarrollo personal, vale la pena investigar aspectos menos conocidos de la existencia para ampliar las perspectivas y profundizar la comprensión de uno mismo. Uno de esos aspectos es el reino espiritual. Es un área que a menudo se pasa por alto debido a su naturaleza abstracta o al escepticismo que podría inducir. Sin embargo, descartar la exploración espiritual podría limitar su potencial de crecimiento personal. Al reconocer una dimensión espiritual, te abres a nuevas posibilidades y experiencias. Te estás permitiendo cuestionar, preguntarte y buscar respuestas más allá del mundo material. Estás desafiando tus creencias y percepciones convencionales, lo que puede conducirte a un profundo autodescubrimiento e iluminación. La exploración espiritual no se trata de aceptar todo sin cuestionarlo. Más bien, se trata de pensamiento y análisis críticos. Se le anima a cuestionar, buscar pruebas y llegar a sus propias conclusiones. Este enfoque analítico es fundamental para fomentar el crecimiento intelectual y espiritual. Le permite forjar un camino espiritual individual, uno que resuena con sus creencias y experiencias personales. La exploración espiritual también tiene que ver con la compasión y la comprensión. Se trata de reconocer la interconexión de todos los seres y cultivar la empatía. Esto puede conducir al crecimiento personal al fomentar la inteligencia emocional y mejorar las relaciones interpersonales. Recuerde, la exploración espiritual es un viaje personal. Es único para cada individuo y no existe un camino correcto o incorrecto. Abrace el viaje con la mente y el corazón abiertos y probablemente descubrirá que enriquece su vida de maneras inesperadas. Esta exploración del crecimiento personal a través de los reinos espirituales es solo una perspectiva y, a medida que avancemos, profundizaremos en perspectivas globales sobre los reinos espirituales. Lección 20. Perspectivas globales sobre los reinos espirituales. Después de profundizar en el ámbito del crecimiento personal a través de la exploración espiritual, es hora de ampliar tus horizontes. Cambiemos nuestro enfoque hacia las perspectivas globales de los reinos espirituales. Descubrirá que comprender estos reinos no es solo un viaje personal, sino también colectivo que abarca culturas, tradiciones y fronteras geográficas. En todo el mundo,
encontrará una gran variedad de creencias e interpretaciones sobre los reinos espirituales. En el budismo, por ejemplo, encontrarás el concepto de múltiples reinos de existencia, incluidos el humano, el celestial y el infernal. En el cristianismo existe la creencia en el cielo y el infierno, y en muchas culturas indígenas existe una comprensión de los reinos espirituales que están profundamente entrelazados con el mundo natural. Es fascinante ver cómo estos reinos espirituales, aunque diversos en sus detalles, a menudo comparten temas comunes. Todos ofrecen un marco para dar sentido a los misterios de la vida, brindando consuelo, guía y un sentido de propósito. Lo fundamental al explorar estas perspectivas globales es abordarlas con respeto y apertura. No solo estás aprendiendo sobre diferentes creencias, sino también sobre los valores y experiencias que dan forma a culturas y comunidades enteras. Para terminar, considere esto. El 84% de la población mundial se identifica con un grupo espiritual. Se trata de una mayoría significativa que busca respuestas en los reinos invisibles. Sin embargo, independientemente de las creencias, la exploración de los reinos espirituales fomenta el crecimiento y la comprensión personal. Es un viaje que invita a la curiosidad, el asombro y, a menudo, una conexión más profunda con el cosmos. Por lo tanto, permanezca abierto, curioso y respetuoso con todas las interpretaciones de la espiritualidad. Después de todo, la búsqueda del conocimiento es una búsqueda espiritual en sí misma. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.